Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Tormenta de nieve. El noreste del país amanece con calles cubiertas hasta con 10 pulgadas de nieve. Más de 2,000 vuelos cancelados y 80 millones de personas en alerta por el temporal. Más niños en hospitales. En una semana, las hospitalizaciones de menores por COVID-19 alcanzan su nivel más alto en la pandemia. La Corte Suprema decidirá si los mandatos de vacunación de Biden son legales, mientras el país supera los 59 millones de contagios. Indignados con Kamala Harris, revelan un tuit con comentarios antiinmigrantes del nuevo jefe de comunicaciones de la vicepresidenta. Activistas e inmigrantes no creen en sus disculpas. Caen las contrataciones. Estados Unidos suma casi 200,000 nuevos empleos en el mes de diciembre. Es el dato más bajo del año. A pesar de que hay más plazas y los sueldos han subido. ¿Por qué hay tantas personas que ya no quieren trabajar? Por segunda vez en esta semana, la costa este del país recibió una tormenta invernal. En esta ocasión, la nevada ha roto récords con fuertes vientos y temperaturas bajo cero. Millones de personas afectadas, entre ellas residentes en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra Carla Mesola. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Efectivamente, millones de personas se vieron afectadas con el paso de esta tormenta invernal que para Nueva York y Nueva Jersey es la primera de la temporada. Nosotros nos encontramos aquí en Central Park y como puedes ver, pues está todo completamente repleto de nieve. Hasta 10 pulgadas de nieve recibimos y también temperaturas congelantes. Así amaneció el noreste del país, carreteras y aceras cubiertas con hasta 10 pulgadas de nieve, dejando a más de 80 millones de personas bajo alerta por el temporal y más de 2,000 vuelos cancelados. El hielo negro en las carreteras ha causado accidentes. Connecticut, Massachusetts y Pensilvania también recibieron varias pulgadas de nieve. Virginia y Nueva Jersey declararon estado de emergencia y autoridades pidieron en este último trabajar desde casa. Y en Nueva York, con las palas se abrieron camino porque ni la primera gran nevada de la temporada impidió que jornaleros y trabajadores de pequeños negocios faltaran a sus labores. Siempre hay que trabajar. Yo trabajo a mi edad que estoy, con 72 años, yo todavía trabajo. Ni el temporal la detiene. Nada, yo siempre voy. Quienes madrugaron encontraron sus negocios repletos de nieve que rápidamente removían para que no se convierta en hielo. Sacar la nieve, limpiar todo esto y echar sal. Es lo más importante para que la gente no se caiga. Y es que se esperan temperaturas congelantes las próximas horas. Como se pega la nieve, se pone dura, y hay que quebrarla primero y luego evacuarla. Decenas de escuelas fueron cerradas este viernes y es que el peligro no solo es en las carreteras. No se puede caminar. Elena nos contaba el desafío con las aceras llenas de nieve y resbaladizas cuando el hombre al fondo se desliza al llegar a la intersección, al igual que otros peatones. Otros que se deslizaron, pero en sus trineos, fueron los niños que sacaron lo mejor de la primera tormenta invernal. En Nueva York, Carla Mesola, Noticias Telemundo. El panorama no es mejor en el otro extremo del país. En el estado de Washington, las lluvias han sido intensas. Han tenido que rescatar a varios conductores atrapados en los techos de sus autos completamente sumergidos. Las inundaciones borraron calles, cubrieron banquetas, obligaron a cerrar un amplio tramo de la Interestatal 5. Ya algunos condados han dado órdenes de evacuación y las autoridades monitorean al menos 9 ríos y arroyos crecidos. Todo esto a consecuencia de las lluvias y el deshielo. Sí, el mal tiempo ha golpeado en todo el país y es que estas precipitaciones han estado muy por encima de lo que es normal para esta época. Aquí está el meteorólogo de Noticias Telemundo, Carlos Robles, para explicarnos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Para que tengas una idea, en la ciudad de Nashville, esto en Tennessee, se han estado reportando 6 pulgadas de nieve en tan solo un día. Eso supera por 2 pulgadas lo que debería estar cayendo en todo un invierno en esa localidad. Vean Nueva York, 8 pulgadas de nieve, en Boston prácticamente un pie. Por fortuna ya esta actividad invernal va de salida, pero vean lo que está justo detrás de ese sistema frontal. Toda una masa de aire polar que ahora comenzará a invadir esa zona. Inclusive el viento estará soplando sumamente fuerte. Por tanto, su piel va a estar sintiendo estas temperaturas en tan solo un dígito. El sábado en la mañana, Nueva York 9 grados, en Boston 3 grados. Estos son
20 a 25 grados por debajo de lo que es el punto de congelación, y durante todo el fin de semana estaremos hablando de sensaciones térmicas que estarán bordeando el punto de congelación. Así que es frío extremo que no solamente se limita al nordeste del país. 199 millones de personas el sábado tendrán temperaturas congelantes, 150 millones de personas el domingo repetirán con un escenario meteorológico similar. Ahora bien, más allá del frío, ya para el día domingo la situación vuelve a complicarse en el nordeste de los Estados Unidos. El sábado es el mejor día para recuperarse luego de toda esta nieve, pero vean que ya el domingo en la tarde-noche más lluvia y sobre todo la peligrosidad de hielo que comience a caer. Es lluvia de forma líquida que al hacer contacto con la superficie terrestre se congela y genera el conocido hielo negro que comúnmente genera accidentes de tránsito. Así que mucha precaución porque nuevamente el día domingo pudiera ser un día peligroso y complicado en las carreteras, sobre todo en la Interestatal 95. Julio, pasamos con más. Muchas gracias Carlos. Hablemos ahora de la pandemia. Aunque en esta nueva ola, hasta ahora, hemos visto menos fallecimientos, los contagios van en un aumento acelerado. Mire estos datos. Estados Unidos sumó 4 millones de casos de COVID-19 en los primeros 6 meses de la pandemia. Estamos hablando de 2020. Y esta última semana, esa cifra, 4 millones, se alcanzó en solamente 7 días. El problema es que esto ya se siente en los hospitales. Llegan más pacientes, pero hay menos trabajadores porque muchos están contagiados. Lourdes Hurtado reporta. Con un promedio de 400 casos positivos cada minuto, Estados Unidos todavía no enfrenta lo peor de este tsunami de contagios de COVID-19. Aún no hemos visto el pico de esta oleada, dijo hoy la directora de los CDC. El brote se extiende por toda la nación con un 98% de los condados del país registrando el nivel de transmisión más alto y provocando la inevitable saturación en hospitales que enfrentan ya una crisis por la escasez de personal, crítica en 1 de cada 4 centros médicos de la nación. Todos estamos al borde porque no damos abasto. O sea, no te puedo explicar el grado tan grave que es de la limitación del personal que tenemos. Es algo que nunca en mi vida, en el tiempo que tengo trabajando, nunca en mi vida lo he visto ni aquí ni en mi país. Sistemas hospitalarios en casi la mitad del país, incluyendo estados como Ohio, Virginia y Maryland, se han visto obligados a posponer cirugías selectivas. Las hospitalizaciones pediátricas están en su punto más alto desde que inició la pandemia, por lo que si su hijo se contagia... Tener muy pendiente que los niños se pueden congestionar mucho más fácilmente en la parte de la nariz, la garganta, toda esta parte de aquí, y que esa congestión puede hacer que ellos caigan en un fallo respiratorio rápido. De costa a costa, la demanda por pruebas es tal que el precio de algunos test caseros se ha triplicado. Algunos esperan horas en filas kilométricas como esta en California, mientras que en Florida estamos viendo unas 5 veces más de lo demanda antes en el principio de diciembre del año pasado. Ron explica que trabajan 24/7 para lograr dar resultados en menos de 48 horas. Autoridades estatales han causado indignación al reconocer que una reserva de aproximadamente 1 millón de pruebas rápidas se les expiraron en un almacén antes de ser distribuidas. Es una pena porque tiene muchas personas que necesitan ahora. Si tiene dificultades para conseguir una prueba y empieza a presentar síntomas, los expertos recomiendan que usted asuma que está contagiado y se aísle hasta que pueda confirmar el diagnóstico. En Miami, Florida, Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Y el debate sobre la vacunación llegó hoy a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En una sesión de emergencia, los jueces escucharon hoy más de 3 horas de argumentos sobre 2 órdenes de vacunación que impuso la administración Biden. Varios jueces conservadores sugirieron que el gobierno no tiene la autoridad legal para imponer vacunas y pruebas de COVID-19 en las empresas, ni para obligar a la vacunación de algunos trabajadores de la salud. Catastrophic. It would bankrupt our company. It would be the most devastating event our company has ever experienced. This is a policy that basically says we are still confronting thousands of people dying every time we look around. And so we're going to put into place the policy that we know works best, which is to strongly incentivize vaccination and to insist that unvaccinated people will wear masks. El gobierno de Biden, recordará usted, emitió estas órdenes de vacunación en el mes de noviembre. Ahora la decisión final de la Corte podría llegar pronto, aunque todavía no hay una fecha definitiva.
Bien, Estados Unidos sumó únicamente 199,000 nuevos empleos en el mes de diciembre. No es ni la mitad de lo que se esperaba. Aunque la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo desde que comenzó la pandemia, significa que menos personas están buscando trabajo. María Paula Ochoa nos explica el impacto de estas cifras en la economía del país. Antier me renunció el lavatrastes. Ya son varios los empleados que renuncian al restaurante de Josefina, quien asegura es difícil encontrar reemplazos, menos ahora con la nueva ola de contagios por Omicron. Le ofreces un poco más de dinero para que trabaje, no quiere trabajar. Una situación que impacta a la economía del país, pues el mes pasado solo hubo 199,000 nuevas contrataciones, mientras la expectativa era 422,000. El número de posiciones llenadas fue mucho menor que el de ofertas de trabajo que han habido. Curiosamente, la tasa de desempleo bajó a un 3.9%, mientras el año anterior fue de 6.7%, algo que el presidente ve con muy buenos ojos. Record unemployment declines, record increases in the people in the labor force. I would argue the Biden economic plan is working. Pero expertos aseguran que simplemente hay menos gente queriendo emplearse. De hecho, cada vez son más los que dejan su empleo. En noviembre fueron 4.5 millones. Puedo pasar más tiempo con mis hijos y con mi familia, que era lo que más quería yo, porque en ese trabajo estaba todo el tiempo de 9 a 5. María, por ejemplo, ahora hace tratamientos para terminar con la sudoración excesiva en su propio consultorio, después de renunciar a su empleo como coordinadora médica. No volvería a ser empleada y espero poder seguir así. Según el Departamento de Empleo, el reporte refleja la realidad que vivíamos hace unas 3 semanas, cuando aún no estábamos en la ola de contagios por Omicron, por lo que expertos anticipan que para el próximo periodo el número de contrataciones será aún más bajo. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Bien, un tuit con comentarios antiinmigrantes publicado por el nuevo jefe de comunicaciones tiene en aprietos a la vicepresidenta Kamala Harris. En este mensaje, Jamal Simmons sugiere la deportación de 2 inmigrantes sin documentos. Cristina Londoño tiene reacciones. La controversia parece perseguir a Kamala Harris, esta vez por un tuit de hace más de 10 años de su nuevo jefe de comunicaciones, Jamal Simmons, en el que dijo: acabo de ver a 2 indocumentados hablando en MSNBC, un estudiante de leyes y un manifestante. ¿Alguien puede explicar por qué ICE no va a llevárselos? Pude haber sido yo la persona a la que se refería, porque en ese momento yo no estaba estudiando leyes, pero sí era una joven activista, era organizadora. Ahora abogada, pero aún indocumentada, dice que el nombramiento de Simmons es una decepción más porque este gobierno no ha cumplido sus promesas migratorias. Creo que ese es un ejemplo más de cómo no les importa. Acudimos a la Casa Blanca a pedir reacción a esta controversia, pero nos refirieron al comunicado de Jamal Simmons pidiendo perdón. He sido sarcástico, poco claro o simplemente me he equivocado. Me disculpo sinceramente por ofender a quienes se preocupan tanto como yo por hacer de Estados Unidos la mejor democracia multiétnica y diversa que puede ser, dijo. Esta activista contesta que las disculpas la enfurecieron más. Esto no es sarcasmo, creo que es algo que él realmente siente y para mí es una persona ignorante. Se me hace un perdón hipócrita porque ya es algo que está forzado a decir. Pero no todos son críticas. Stephen Miller, autor de las políticas más duras contra los indocumentados de Donald Trump, lo felicitó. Estoy de acuerdo con Jamal Simmons. Si usted se cuela en nuestro país, debe ser deportado. Pero muchos otros han salido a defender al experiodista. Aseguran que en 10 años la gente puede cambiar y rectificar. En Washington, Cristina Londoño, Noticias, Telemundo. ¿Qué le parece? Bien, el presidente Biden y la primera dama visitaron hoy las zonas arrasadas por el incendio en Boulder, Colorado. Vieron la magnitud de este siniestro que destruyó casi 1,000 viviendas y que el propio Biden ha declarado como un desastre mayor. Más tarde se reunieron en un centro comunitario con damnificados, muchos preocupados porque sus seguros no cubren el costo total de las reparaciones. Se estima que los daños asciendan a más de $500 millones. Y sentenciaron a cadena perpetua a los 3 hombres blancos condenados por asesinar a balazos al afroamericano Ahmaud Arbery en Georgia.
Un ex policía, su hijo y un vecino persiguieron al joven de 25 años que había salido a correr desarmado por un barrio residencial. La Fiscalía calificó el asesinato como un linchamiento a plena luz del día. La sentencia le niega el derecho a libertad condicional al ex policía y su hijo, que fue quien disparó. México se acerca a un máximo histórico de infecciones de coronavirus con casi 26,000 nuevos casos diarios impulsados por Omicron. El presidente López Obrador asegura que, aunque esta nueva variante es muy contagiosa, no ha habido un aumento de hospitalizaciones y que están por aprobarse 2 medicamentos que reducen el tiempo de la enfermedad. El país está a punto de cruzar las 300,000 muertes desde que comenzó la pandemia. Solamente 6 de cada 10 mexicanos han recibido el esquema completo de vacunación. Y el otro foco rojo en el país es la violencia. Hoy encontraron 9 cuerpos apilados uno sobre otro a la orilla de una carretera en Veracruz. Había también una manta con un mensaje acusando al secretario de gobierno de ese estado de apoyar al cártel de Sinaloa. Al mismo tiempo comenzó a circular un video de hombres armados amenazando a varias personas. Este hallazgo ocurre solo horas después de que dejaran 10 cadáveres abandonados dentro de una camioneta, pero esto frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas. Y según el presidente López Obrador, su estrategia de seguridad va bien. Vamos avanzando y en el tiempo que llevamos con un operativo especial en Zacatecas, tenemos una disminución en homicidios del 25% en 40 días. López Obrador calificó estos asesinatos en Veracruz y en Zacatecas como una provocación entre grupos criminales. 2021 fue uno de los años más letales para los migrantes en su camino a Estados Unidos. La cifra de guatemaltecos fallecidos se duplicó en comparación con el año anterior. Jenny Corado nos muestra cómo la violencia y las condiciones tan peligrosas en el viaje han aumentado las muertes. El 22 de enero marcó el inicio de un 2021 de luto cuando 16 guatemaltecos fueron masacrados en Camargo, Tamaulipas, por integrantes del crimen organizado. Lo quemaron, dijo. Es por eso que nuestro hijo pues ya falleció. Y el año cerró el 9 de diciembre con un saldo fatídico cuando un camión se accidentó en Chiapa de Corzo, México, dejando un saldo de 56 víctimas mortales, la mayoría migrantes de origen guatemalteco, algunos de los cuales, como Richard, todavía no han sido localizados. No aparece nada, ni el estado de muerte ni el estado de los que están heridos. La Cancillería guatemalteca informó que en 2021 repatrió a 157 migrantes fallecidos en la ruta hacia el sueño americano, la cual podría crecer cuando sean identificadas todas las víctimas del accidente en Chiapa de Corzo. Los traficantes de personas se aprovechan de las necesidades de los migrantes de utilizar rutas más peligrosas para poder movilizarse. El narcotráfico puede también cooptar a estos migrantes que van con muchas condiciones de vulnerabilidad. El 2021 fue el más mortífero, registrando 651 migrantes de distintas nacionalidades fallecidos en la frontera entre Estados Unidos y México, contrastando con las 476 víctimas fatales registradas en 2020. Pero hay quienes viven para contar las historias de horror que sufren en el camino. En McAllen yo estuve 3 días secuestrado. Y en Reynosa los tiran al puente y ahí los agarra la mafia, cobra $2,000, $3,000, $4,000 a las familias. Organismos de derechos humanos urgen a que los gobiernos cambien sus políticas migratorias para evitar que el camino de los migrantes hacia el norte deje de ser una ruta de muerte. En Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.